Cambiar lo que ya pasó no podemos, tampoco borrarlo o desaparecerlo. Ignorarlo no es la mejor opción, pero sí es posible observarlo de una manera distinta. Cuando nuestra mirada cambia, algo maravilloso sucede dentro de nosotros. Comprender es transformar, es el paso anterior y necesario para sanar. Soy Ani Navarro y te doy las gracias por dejar que la magia de la percepción suceda en ti. Hola, hola, ¿cómo están? Un jueves más en la magia de la percepción. Tengo una invitada que la verdad es que no que la correteamos como los caballitos, pero que la sincronía de la vida nos hizo coincidir. Estoy muy contenta, muy agradecida de que estés aquí, Tania, con nosotros. Gracias. Que nos platiques de la maravillosa labor que tú haces con tus acompañantes de trabajo, con tu servicio, con los caballos. En este episodio de la magia de los caballos, que son unos verdaderos sanadores, que nos va a enseñar muchísimo. Yo tengo muchísimas ganas de aprender de ti. Me encanta de verdad aprender. Y aunque tengo idea sobre las constelaciones, o mucha idea, porque hice un diplomado de constelaciones familiares y entiendo todo lo del orden sistémico y todo lo de las familias, como pues todo lo que tiene que ver con el transgeneracional, y eso se me hace fascinante entender o saber que pueden hacer esta magia los caballos. Uh-huh. Así que bienvenida a este episodio. Muchas gracias. Y comienzo por darle las gracias, por supuesto, tu presencia que te tenemos aquí, a Bri, que de alguna forma yo creo que medio estratégica nos sentó en una boda un día en su ceremonia, ¿te acuerdas? Sí. Yo creo que estaba medio planeado para que pudiéramos coincidir y nos conociéramos, y fue una plática que desde entonces me acuerdo y le agradezco muchísimo. Me acuerdo todo lo que me platicaste. Y pues qué bueno que hoy te tengo aquí, qué bueno que hoy puedes llegar a muchísima gente. Y entonces empieza mi gratitud con eso y con los animales. Yo siempre digo que no sé quién ha educado más a mis hijos, la verdad. Si yo, como la mamá y el papá, o sí, Gerardo, o los caballos. Los caballos, los animales, o sea, los perros, los gatos, todo con lo que han convivido. También tuvieron una experiencia también ellos de trabajar con caballos, pero yo estoy segura que han hecho una magia en su educación, en su responsabilidad, en ver el cuidado de un ser vivo desde que están chiquitos, etcétera, que han ido cambiando desde que tenían un chihuahua chiquito, Aranea, y ahorita ya tienen perros más grandes, etcétera. Creo que han crecido con ellos y también han crecido las responsabilidades, pero estoy sumamente agradecida con los animales del planeta. Entonces, esa es mi gratitud y pues bienvenida. Muchísimas gracias, Ani, por la invitación. Yo también quiero darle las gracias a Brianda. Creo que Brianda tiene una luz muy especial y creo que tiene esa capacidad de poder unir y conectar a las personas. Así Entonces, bueno, yo creo que gracias a ella y, como lo dices, a la sincronicidad estamos aquí. Uh-huh. Y también muy agradecida con ustedes. Desde que entré, la verdad es que me han recibido de maravilla y pues todo el equipo muy lindo. Entonces también un agradecimiento para ellos y para cada persona y cada ser de 4 patas que está en nuestra vida, porque bien lo dijiste con tus hijos, pero para mí también los animales me han salvado la vida emocionalmente, hablando de muchas maneras desde que estoy en este plan. Ay, muchísimas gracias y pues muchas gracias y gracias al equipo, y así te mereces que te recibamos siempre así con mucho amor. Pues platícanos, Tania, desde tu nacimiento, cuando me platicaste en dónde naciste, cómo llegaste a esto, cómo descubriste todo esto de los caballos, por qué los caballos, ¿qué nos puedes platicar de ti? ¿Qué les puedo platicar? Yo creo que es una de las creencias que tengo y a lo mejor es un poco raro, pero yo pienso que nosotros de cierta manera decidimos en dónde vamos a nacer, y esas circunstancias de vida en mi caso me llevaron a ser hija de 2 papás holandeses de origen indonesa, y nací en el continente africano. Nací en Costa de Marfil, pero siempre fui una niña muy reservada, muy tímida y como no antisocial, pero como que no sabía muy bien cómo comunicarme con las personas y me sentía un poco sola también. Entonces, un día mi papá, que no era muy buen jinete, pero muy buen corazón, me invita, tenía como 7 años de edad, y me dice: oye, hija, voy a ir a montar a un caballo que me lo prestaron ahí en la cuadra militar, ¿me quieres acompañar? Entonces, pues yo dije, pues sí, voy contigo. Y recuerdo, Ani, en África, en Senegal, los caballos eran criollos y ese caballo era una mezcla de un caballo árabe y moro.
Entonces son chiquitos, chaparros y estaba muy delgado. Además, yo creo que hasta un poquito desnutrido. Pero cuando yo veo entrar a mi papá a la pista con este caballo, fue una revelación. Yo creo que en ese momento ya recibí el llamado y fue como la visión más hermosa que había visto yo en toda mi vida. Entonces, terminando de montar en el coche, le digo a mi papá, quiero montar a caballo. Y yo era una niña muy indecisa también. ¿Qué edad tenías, Tania? Como 7 años de edad. Ajá. Entonces me habían puesto en todos los deportes. Mi mamá quería ser bailarina y obviamente como no lo logró, pues era uno de los sueños que dijo, pues si yo no, mi hija sí. Hazlo por mí. Sí. Entonces, pues claro que eran fracasos. Y cuando les comenté esto me dijeron, bueno, pues ya sabemos que no vas a durar mucho, pero lo vamos a intentar. Y pues, oh sorpresa, yo creo que ahí fue realmente donde yo empecé a sentirme conectada, empecé a sentir que tenía un compañero, un amigo, un confidente que era el caballo. Y a través de toda mi niñez y mi adolescencia, yo creo que ha sido pues mi psicólogo de 4 patas, pero también el ser que me ha ayudado a entenderme mejor y a poder superar muchas de las cosas que yo tenía guardadas y con ellos no había riesgo de poder abrirme o de poder confiar. Entonces creo que ahí es donde nació mi amor por los caballos. Claro, tienes toda la razón. Lo que pasa es que en un animal también no está la traición presente o el chisme o que te vayan a abandonar. Bueno, habrá algunos que lo llegan a saber, que sí nos dan esas lecciones, pero si no corres ese riesgo, estás muchísimo más a salvo. Sí, yo creo que es una de las cualidades en los caballos que admiro profundamente. Con ellos no hay juicio. Entonces no hay nada malo ni bueno, simplemente es información, lo que nos dan, lo que están recibiendo y la forma en que nos, entre comillas, retroalimentan los caballos. ¿Y cómo es que llegaste de empezar a montar? Que me imagino que empezaste a montar a los 7 años y formaste esta conexión. Sí. Yo creo que tu alma recordó, ¿no? Un plan divino por ahí que tenías. A lo mejor hay Yo creo que sí, pero tampoco creo en las casualidades. Hace tiempo, cuando estaba necesitada de una respuesta, un astrólogo, que yo nunca había ido a una consulta con un astrólogo muy bueno, me hace mi carta natal y me dice, híjole, Tania, tú sabes que no es constelación, ahorita se me olvidó el nombre, pero Quirón aparece cada 52 años y lo podemos ver desde la Tierra. Los tránsitos, no, los nodos. Es un nodo, me dijo otro nombre, pero no me acuerdo muy bien, pero así lo vamos a poner como el nodo Quirón. Y me dice, y tú naciste exactamente cuando Quirón estaba visible desde la Tierra, hace 52 años, cuando me leyó mi carta. Y me dijo, pero si tú no naces en África, no recibes la sabiduría o el conocimiento de los caballos. Entonces, para mí fue como una confirmación de sentir, pues sí, nosotros elegimos en qué circunstancias, exactamente, para poder recibir, pues a lo mejor esa sensibilidad para poder convivir y poder escuchar. También lo pongo entre comillas porque ahorita ya hay muchas personas que se dicen susurradores de caballos y yo no estoy muy de acuerdo con el término. Entonces, ¿susurradores? Susurradores. Eso es como si el caballo te susurra la información. Sí, pero es muy difícil que realmente eso suceda de esta manera. Yo creo que es una comunicación interespecie que muchas veces se da porque tenemos la sensibilidad o estamos abiertos a poder escuchar, no a través de la voz, pero a través de todos los demás sentidos, que es sobre todo el del corazón. Y que estamos a veces tan desconectados, ¿verdad? Y que nos han dicho que lo que no ven los ojos o no escuchan los oídos no existe y hay tanta información. Creo que ahí es toda la información. Ahí está, la mayoría, lo que no se ve, muchas veces ahí están las respuestas. Y es lo que Oye, Tani, ¿cómo es que tú llegaste a hacer este trabajo, a trabajar con caballos, a hacer este servicio con las personas, con lo que haces? ¿Cómo pasaste de montar a esto? Bueno, yo creo que también gracias al caballo, porque yo llego a México enamoradísima de un mexicano y empiezo a formar una familia aquí en México. Pero yo creo que muchas de las mujeres se van a reconocer en esto. A veces como mamás, profesionistas, esposas, nos olvidamos de quiénes somos por todas las
pues las tareas que tenemos y expectativas de los demás. Entonces yo me dedicaba a los caballos, ya tenía 3 hijas en aquel entonces, pero montaba y tenía una pequeña escuela de equitación. Y después de montar un día me sentía particularmente, a lo mejor no en mi centro, y lo que no sabía es que yo estaba atravesando una depresión muy profunda, pero ni siquiera me había dado cuenta. Entonces, después de montar ese día, pongo pie a tierra y el caballo se levanta o se para de manos, lo que llamamos, y a la hora de bajar me golpea en la cabeza. Entonces, en ese momento me desmayo y me pisa la cabeza. Entonces, tengo una contusión, una fractura en el cráneo y me inmovilizó durante varios meses. Entonces, como no podía hacer nada, lo único que hacía era observar mi manada para recuperarme, y ahí es donde ellos me enseñaron que había una parte de ellos que al montar, pues no me daba cuenta. Entonces, observarlos me empezaron muchos me dicen no es la palabra, pero yo creo que aquí la van a entender. Empezó a sanarme. Y yo en la noche, en ese entonces, yo me acuerdo que tenía crisis de ansiedad muy fuertes. Y lo que hizo el caballo fue justamente abrir la caja que no quería abrir con todos los traumas de mi infancia. Y los caballos, ya me he dado cuenta que son tan atinados, Ani, que por 0.01 milímetro ellos saben dónde pegar y qué hacer. Entonces, para mí, obviamente, no fue casualidad que ese caballo me haya golpeado en la cabeza, y empecé a trabajar pues todas las cosas que necesitaba trabajar. De alguna manera fue como si te hubiera detenido. Sí, me detuvo. En cama a verte. Sí, para mí fue una pausa, y eso es lo que intentamos hacer cuando trabajamos sesiones con los caballos, ayudar a las personas a hacer esa pausa de una forma más consciente para evitar un accidente, una enfermedad, y poder mirar hacia adentro. Entonces es lo que hicieron conmigo, y después yo me acuerdo que me iba en la noche, que no sabía qué hacer con esas crisis, y había un caballo en particular que se llamaba Protón. Protón. Era un caballo de salto. Me acordé de la escuela. Sí, yo no sé por qué le pusieron ese nombre. Entonces, él lo que hacía era poner su cabeza en mi pecho y yo lo abrazaba, y él me decía, Tania, pásamelo, yo puedo con esto. Y sentía literalmente, Ani, como algo pasaba o salía de mi cuerpo, de mi corazón. Y el día siguiente, cuando lo iba a ver, se volteaba como diciéndome, espérame, Tania, dame chance de sacar lo que te ayudé a... ¿Qué labor tan impresionante hacen los animales? Ahorita me estoy acordando cuando dices de tu depresión. Yo en un momento tuve un trastorno de ansiedad generalizado muy severo, y que ya tenemos un episodio, Hablemos de ansiedad y depresión, por ahí está también en este podcast. Y yo me acuerdo en ese tiempo, era un labrador que ya no está ahorita con nosotros, que se llamaba Trapi, y yo me acuerdo que lo abrazaba y sentía que de verdad no lo tenía tan consciente. Yo nada más sentía que lo abrazaba y lloraba con él, y después lo veía vomitar bilis. Pero a los 5 o 10 minutos empezaba a vomitar bilis. Y yo después sentía como esta culpa, como habérselos pasado, como sí se quedan con eso los animales y al hacer este servicio. Porque yo me acuerdo de sentir culpa, entonces ya no quería que se me acercara, pero me hacía bien que estuviera ahí. Y me acuerdo de verlo vomitar, y también la trufa. Yo creo que los animales son nuestros hermanos de 4 patas, como dicen los nativos. Tienen una sabiduría mayor a la nuestra. El hecho de que haya vomitado después es que él no se quedó con las cosas. Ay, mira, qué bueno que me lo dices. Y en los caballos es lo mismo. De hecho, ese es el principio básico sobre el cual nos fundamentamos, digamos, las sesiones. Aunque es un poco diferente un perro de un caballo, pero al ratito ya les explico un poco mejor, un poco más por qué. Y entonces, cuando empezaste a descubrir que te sanaba, que te ayudaba a encontrar como ese equilibrio y todo, ¿sanaste tú y viste que eso lo podías compartir a los demás también? Sí, yo creo que empezó así, pero no fue tan rápido. Cuando me sucede después de mi proceso de estar en cama y de empezar a reafirmar que los caballos pues hacían más por nosotros que lo que pensábamos como jinetes o entrenadores de caballos, una amiga, en aquel entonces una de mis mejores amigas, me invita
para capacitarme en Estados Unidos en lo que es la psicoterapia asistida con equinos. Me acuerdo muy bien que me llamó, me dice, ¿ya estás bien? Porque es muy, muy directa mi amiga. Ya te están esperando aquí. Y me dice, me voy a capacitar en Estados Unidos, tú tienes 2 pasiones, ayudar a las personas y los caballos, y me dice, ¿qué tal si puedes conjuntar tus 2 pasiones? Entonces, obviamente pues no me resistí mucho y fui a capacitarme en Estados Unidos. Y ahí la directora luego me dice, Tania, es que tú tienes una sensibilidad muy particular, y me invitó a ser parte de la mesa directiva. Entonces, cuando yo regreso, recuerdo muy bien que me decía, ya puedes trabajar. Y fue una capacitación corta. Y yo decía, ¿cómo voy a ayudar si todavía no he sanado yo? Entonces, lo que decidí hacer en aquel momento fui a visitar a todos los centros hospitalarios donde había personas de bajos recursos y les ofrecí mis servicios. Les dije, no les voy a cobrar, pero a mí me ayudan también, pues, a poder a lo mejor. Todavía no tenía todo ese aprendizaje, ya sobre la marcha me fui dando cuenta que, pues, al dar recibimos, y eso ya es parte de lo que hacemos en la capacitación. Pero me acuerdo muy bien, Ani, el día que nació el nombre de Revelaciones Equinas. Una de esas personas de bajos recursos llega a nuestro lugar y no me dijo absolutamente nada. Lo único que hizo fue levantarse las mangas de la camisa y ahí observé como 20, 30 cortadas. Algunas muy recientes, otras ya cicatrizadas. Y recuerdo que en ese momento pensé, pues no pasa nada. Si tantas veces ha intentado quitarse la vida y todavía está aquí, es porque todavía no está lista para irse. Pero recuerdo que cuando la miré a los ojos, Ani, creo que fue la mirada más vacía que había visto yo en toda mi vida. Y en ese momento miré al cielo. Me acuerdo muy bien y siempre lo platico así. Dije, Dios, ayúdame, porque a lo mejor es la última oportunidad que ella se está dando. Entré a la pista, vi a los caballos y dentro de mí hice un rezo en silencio. Les dije, ayúdenme, porque no sé qué hacer en 1 hora para que esa chica ya se quede. Y recuerdo que no fue ni siquiera una sesión tan larga, ni una de mis yeguas, que ya partió, la miró de frente, se fue hacia ella. Lo único que hizo fue abrazarla. La chica, pues obviamente puso los brazos alrededor de su cuello y empezó a llorar y llorar y llorar. Y yo dije, pues bueno, solicité apoyo, me toca ser testigo de lo que está pasando y aquí estoy. Y después de un rato la yegua se retira, se acuesta enfrente de ella, se revuelca como suelen hacerlo los caballos, se levanta, galopa 2 vueltas por la pista, se brinca la cerca y se aleja a todo galope. Y yo me quedé así como tú ahorita, ¿qué está pasando? Y en este momento la escucho llorar y dije, chin, ya la regué. Pero al voltear a verla tenía una sonrisa de oreja a oreja. Y le pregunté qué pasó. Me dice, ¿sabes qué, Tania? Mi papá se quitó la vida y yo quería estar con él. Y yo pensaba que él se había ido porque estaba muy desdichado. Pero a través de este caballo, mi papá vino y me dijo, yo estoy bien. Y esa es la manera que yo encontré para estar libre. Y cuando la vi a los ojos, Ani, para mí fue un milagro. Tenía una luz impresionante. Diferente. Y yo creo que fueron 2 sesiones y ya empezó a tomar su vida de una forma mucho más equilibrada. Aparte, como que impresionante que va esa yegua y abraza a esta persona y se va. Sí. Tal cual como lo había hecho en la vida, ¿no? Sí. Como me voy a hacer libre. Sí. Entonces, en ese momento para mí fue una revelación. Y dije, bueno, pues de ahí nació así nació el nombre de Revelaciones Equinas. Y creo que no hay una sesión, Ani, que no me sorprendo de la capacidad o la habilidad que tienen los caballos de realmente llegar a donde tienen que llegar. A lo mejor podemos estar inconscientes nosotros, pero al caballo no se le va ni una. Sí. Y la conexión que hay cuando yo también he trabajado en las sesiones me sorprendió cuando con los caballos que me dijeron, escoge un caballo y de verdad de los que tenía enfrente dije, pues ese. Llegué y se llama Nanda. Y dije, okay, ¿cómo? O sea, se llama Nanda y se entró a Nanda y es algo que resuena mucho conmigo. Y esa conexión y esa magia, o sea, entiendo lo de la magia de los caballos porque se vive y dices, ¿cómo puede? ¿Y cómo es que ellos toman esa
esa energía, cómo representan, te digo, lo conozco desde las constelaciones familiares, pero ¿cómo es que ellos toman esa energía para representarla y tener, si nos puedes compartir algo para seguir Sí. aprendiendo, cómo toman esa energía para representar o el conflicto o el dolor o la enfermedad? ¿Cómo es que ellos... Les voy a hablar de la teoría, Ok, porque de la la teoría. teoría es una cosa, vivirlo es otra. Totalmente. Pero en sí, el caballo, por eso te decía hace ratito, el perro y el caballo son diferentes por la naturaleza. El perro es un depredador y el caballo es lo que llamamos un animal de presa, un ser de presa. Y eso significa que al caballo se lo han comido toda su existencia. Sí. Entonces, debido a eso, él ha tenido que desarrollar una sensibilidad muy grande y una de las cosas que ha tenido que desarrollar es que es capaz de leer el lenguaje corporal de un depredador. Te voy a dar un ejemplo. Si un caballo en la naturaleza tiene que tomar agua y hay un puma ahí, por decirlo, el caballo tiene que saber si el puma es un riesgo o si el puma no le va a hacer nada. Entonces, lo que él hace es leer el lenguaje corporal y las intenciones. Es decir, colmillos de fuera, la vista fija, el puma está cazando, ni me acerco. Pero si lo ve acostado con la panza muy llena, dice, ese puma ya comió. Me puedo acercar al río. No hay ningún riesgo porque ni ganas va a tener de perseguirme. Entonces nosotros los seres humanos somos depredadores para los caballos. En algún momento en la existencia nosotros comíamos a los caballos antes de domesticarlo. Entonces, lo que hace el caballo cuando está en una pista de trabajo como la que utilizamos es que lee el lenguaje no verbal y el lenguaje emocional de los pacientes o de las personas que van con nosotros. Es como si hicieran un escaneo y como son reactivos los caballos, siempre tienen que reaccionar ante los estímulos emocionales o sentimentales que perciben de nosotros. Entonces, por eso es como lo que llaman un espejo de lo que tenemos nosotros, porque los caballos, como son prioritarios, primero toman agua, luego comen, luego se reproducen, sociabilizan. Lo mismo van a hacer con nuestros estímulos. Entonces, el estímulo emocional más fuerte que perciben en un momento dado, en el aquí y en el ahora, es el que ellos van a... No es que lo quieran exteriorizar. Te platico un poquito, porque un caballo en la naturaleza... Estoy fascinada escuchándote. Si hay un estímulo que no le gusta, el caballo, su sistema de defensa es la huida. Entonces lo que va a hacer es, hay un enojo, hay una tristeza, hay, bueno, alguna emoción que no me siento cómodo. Lo que yo hago como caballo, me alejo y pongo distancia. Su espacio vital es mucho más grande que el nuestro, entonces ya 300 metros o más de distancia el caballo ya sabe quién llega y con qué intención. Entonces él lo que hace es huir, pero como en una pista de trabajo es un lugar cerrado, no tiene la posibilidad de alejarse más allá de su espacio vital. Entonces, él no quiere cargar nada que lo pone en riesgo. Entonces, si mi enojo fuera algo más, como si fuera algo palpable, algo tangible, es como si pusiéramos en el enojo un jinete y el jinete está enojado. Entonces, yo lo siento y como caballo, ¿qué quiero hacer? Pues me lo quiero quitar de encima. Entonces, la emoción del enojo la siente el caballo, no puede poner distancia entre tu enojo. Exactamente. Entonces, ¿qué hace? Busca otra manera de sacarlo. Y ahí es donde entra la magia y donde entra pues para mí, el gran espíritu, Dios, incluso el espíritu del caballo que está dispuesto a hacerlo para nosotros. Lo muestran de la manera en que lo podemos entender. Es decir, mi enojo, pues claro que lo van a exteriorizar como enojo o van a reaccionar desde el enojo. Si es tristeza, a lo mejor un caballo va a empezar a llorar. Si es una tristeza diferente, a lo mejor se va a acostar en el piso, va a arrastrar las piernas. Es impresionante que lloren. Es impresionante. Una amiga, Carla, que le mando un abrazote a Carla, que también tuvo una experiencia muy fuerte y me decía, es que yo me acuerdo de abrazar el caballo y el caballo lloraba. Sí. ¿Cómo le salían lágrimas? Lloraba de verdad, hacía llorar al caballo. Sí, yo me acuerdo que cuando en la etapa que yo me sentía deprimida, cuando iba con los caballos, yo me di cuenta que ahí descubrí, pues a lo mejor no fue descubrir, pero para mí sí, que sí los caballos lloran. Entonces, para mí es una grandeza impresionante que el caballo para mí lo que hace el caballo en una sesión, Ani, es que pone su naturaleza
al servicio del ser humano. Servicio. Es decir, porque hay sesiones, yo conozco muy bien a mi manada. Claro. Entonces, yo sé cuál es dominante, yo sé cuál es un seguidor, yo sé cuál es el líder. Entonces, si en una sesión lo primero que hace el líder se convierte en un seguidor, yo ya sé que ahí hay algo que no es, digamos, natural en esta manada, pero entonces ya no es del caballo, pero es de la persona y seguramente ahí hay una disfuncionalidad familiar. Entonces, más conocemos a la manada, pues mejor podemos, digamos, intuir qué es lo que viene a trabajar el paciente, pero aún así siempre les digo, tengan mucho cuidado, porque cualquier juicio de nuestra parte ya puede entorpecer el proceso del paciente. Sí. Es decir, nosotros somos facilitadores, así lo llamamos, pero la historia se desarrolla entre el corazón y el alma de la persona y el corazón y el alma de los caballos. Sí, porque luego le metemos en nuestra cosecha, ¿no? De nuestra historia, y entonces en esa canalización empezamos a lo mejor a hablar de nuestras proyecciones más que de... Exactamente. Que cada sesión, de todas maneras, yo siento que nunca estamos listos al 100%. Entonces, yo creo que en mi propia experiencia, Ani, te puedo decir que por lo menos durante 2 años, cada sesión que daba me ayudaba a mí un cachito para sanar, para crecer, para madurar. Yo siempre digo que con los pacientes que llegan a Centro Ananda estoy infinitamente agradecida, no nada más de lo que los aprendo, también de los 20 que nos caen, porque siempre seguimos haciendo tareas, siempre nos seguimos sanando, siempre seguimos yendo a una capita más adentro, ¿no? Como yo siento que son como capitas de cebolla que vas cada vez más profundo y más profundo y más profundo, y cuando crees que a lo mejor, ya le di la vuelta a esto, viene algo a mostrarte de... Todavía hay que integrar esto y hay que darle la vuelta a algo más. Y me encanta lo que dices de la cebolla, porque eso lo aprendí, no sé si han visto la película de Shrek, que dice el burro, es como los psicólogos que quitan capa con capa como las cebollas. Y trabajando con los caballos, realmente entendí cómo era ese proceso, porque como los caballos, lo que decíamos, son prioritarios, hoy me van a mostrar lo que es más importante. Claro, lo urgente. Lo urgente. Y si tiene que ver con algo del pasado, Ani, para los caballos no hay tiempos, ellos son atemporales, así como nuestras heridas del alma o del corazón. Entonces, lo que hacen los caballos es, si lo que tú sientes hoy, el estrés, la ansiedad, la tristeza, la depresión, tiene que ver con un evento del pasado, y yo no te voy a mostrar, o te voy a mostrar cómo te sientes, pero también te voy a mostrar el origen o la causa por la cual estás como estás. Claro. Entonces, para mí es maravilloso, y no puedes no moverte después de una sesión con los caballos, porque aparte de ver, aparte de escuchar y aparte de hablar y de sentir, también haces. Y creo que esa es una gran diferencia con algunas otras terapias que realmente en la pista nos obligan a mover las cosas. Entonces, para el cuerpo, que somos seres de tercera dimensión, el hacer las cosas nos ayuda a asimilar un poquito mejor el aprendizaje. No se queda solo como en la información, en el conocimiento. Y luego, aparte, somos buenísimos para esos mecanismos de defensa de lo raciono, lo entiendo, me lo llevo a la razón, no lo siento, y ya otra vez lo vuelvo a tapar con otro libro o con otro conocimiento o así. Pero con el caballo sí es como desnudarte, ¿no? Enfrente de él, te desnuda, por más que le quieras ocultar algo, te desnuda y te lo muestra. Entonces, los caballos que hacen, que te veas, y cuando tú ya trabajas una sesión, la siguiente sesión que vas, que no es cada semana, es cada mes más o menos, porque es muy, muy fuerte y muy profundo el aprendizaje que nos llevamos, entonces ya van a pasar a otra capa de la cebolla. Entonces, eso es lo que he aprendido con los caballos, que van llegando poco a poquito a lo que tenemos que trabajar, no es todo de un sopetón, y eso también es maravilloso, como tienen esa sabiduría. La sabiduría innata que a los tienen, caballos. Como hasta donde puedes te van mostrando, yo creo, ¿no? Como saben hasta dónde. Sí, muchas veces, porque a veces las dificultades que hemos tenido a veces, que son muy pocas, yo creo que fueron 2 casos, es porque lo que muestran los caballos no estamos listos para aceptarlo. Entonces ya entramos en un choque, y para muchas personas es ¿cómo? Sí, pero ¿cómo es posible que una manada de caballos me enseñe algo que ni siquiera yo
he podido o he querido ver o aceptar. Estaba lista para ver. Sí, yo me acuerdo muy bien en Saltillo de una de las personas, un paciente que ya después se volvió un facilitador de revelaciones equinas. Lo que le mostraron los caballos fue un abuso y salió muy enojada conmigo y con la manada. Dijo, es que eso no es cierto. Y se fue. Dije, pues bueno, no estaba lista para ver esa realidad. Y en la siguiente sesión veo acercarse un carro, se detiene a un lado de la pista. Cuando yo salgo y me despido del paciente, viene conmigo llorando y me dice, Tania, te ofrezco una gran disculpa. Claro que era cierto, pero yo no quería verlo porque duele demasiado. Sí. Entonces, si hay algo que he aprendido, Ani, es que, como tú le decías hace ratito, a mí me pueden engañar porque yo tengo una fe enorme en el ser humano, pero cuando empiezo a observar los caballos, ellos no mienten, es decir, son tan transparentes y tan congruentes que realmente lo que es y no hay para dónde hacerse. Por eso a veces es muy difícil porque es muy confrontativo, es decir, eso es lo que hay y ¿qué vas a hacer al respecto? Entonces, pues ahí sí para mí los caballos son... ¡Qué maravilla! Son detectores de mentiras. Sí, y fíjate eso que decías de cómo desarrollaron esta capacidad, esta sensibilidad para detectar el peligro, cómo el ser humano también lo tiene de saber, no sabes ni por qué ciertas personas nada más no las quieres tener cerca, con ciertas personas es muy fácil la convivencia, con otras personas te detonan emociones y todo, y es eso, el haber aprendido sin darte cuenta esto, ¿no? Y cómo desde la biología viene esta sabiduría de saber detectar dónde estás a salvo y dónde no. Los instintos, pues antes lo decían, le llamaban el sexto sentido o la intuición, y ahorita pues ya lo bueno es que ya cada vez estamos más abiertos a aceptar esa parte que no vemos, como lo decías. Que no vemos con los ojos, porque hay veces que cuando teníamos como estas ideas, estas inquietudes de pequeñas, yo a veces no la pasaba tan bien cuando preguntaba cosas, cuando era incómoda al querer saber más de lo que me decían, cuando me salía de todas esas estructuras, sí, incomodamos. Sí, no es sencillo. Y no es sencillo las personas que nos damos el permiso de seguir, aun cuando las respuestas fueron no, o no es así, no preguntes. O pellizcos. También. También. Sí. ¿Y tienen un lenguaje en especial los caballos? Por ejemplo, que decías, si están tristes lloran, o si están enojados hacen cierta cosa, o la forma en la que muestran el abuso. ¿Ellos tienen es en todos los caballos igual? Sí, porque realmente lo que hacen lo que en estas dinámicas nos apoyamos en lo que es la naturaleza del caballo. Pero el caballo, eso es algo como que muy, para mí es otra de las maravillas del caballo. El caballo es un ser emocional. Eso significa que tiene las mismas emociones básicas como el ser humano, la alegría, la tristeza, el enojo, el miedo. Sin embargo, los caballos no tienen sentimientos. Es decir, sí, la emoción es puntual, es como en el aquí y es pasajera. Pero luego, como pasamos la emoción por un proceso mental, ahí es donde entra el sentimiento. Y se queda ahí. Exactamente. Y podemos rumiar o mantener durante 30 años, 40 o 50 años o hasta toda la vida. Y los caballos no tienen sentimientos porque ellos son seres del aquí y del ahora. Entonces, en el momento que sienten un estímulo, lo van a sacar. No guardan absolutamente nada. Entonces, eso al principio para mí era un gran misterio, porque yo decía, entonces, por ejemplo, la culpa o el autosabotaje o, no sé, el remordimiento, ¿cómo el caballo lo va a mostrar si él no tiene esos sentimientos? Y es increíble, Ani. El caballo hace cosas incluso antinaturales para un caballo que nunca lo vamos a ver en la naturaleza, con tal de poder exteriorizar o reaccionar y mostrar algo que tenemos que ver. Y eso es algo impresionante porque siempre, yo creo que no hay una sesión que es igual a la otra, porque obviamente puede ser un síntoma parecido, pero la historia de cada persona es diferente. Y los caballos tienen esa capacidad también de mostrar de una forma muy ad hoc lo que decíamos hace ratito, mi tristeza no es la misma que la tuya. Conmigo a lo mejor van a llorar, con otro a lo mejor van a agachar la cabeza y van a arrastrar las piernas, con otro se van a acostar. Entonces, con cada uno, la forma en la que exteriorizan
es completamente única y además es en el tiempo siempre es muy puntual también. Qué impresionante, de verdad que qué impresionantes servicios en los caballos Sí. y qué poco se conoce, porque a lo mejor con las personas que tenemos cerca dices, ay, claro, ya todo el mundo sabe de todo estas maravillas de los caballos, y dices, bueno, pues tus 2 amigos y tus 3 compadres que se juntan en lo mismo, están en lo mismo, sí, pero en las masas creo que esto se Sí, desconoce muchísimo. todavía. Pero incluso en el mundo del caballo, Annie, hay todavía una gran resistencia porque una persona que tiene 40 o 50 años montando, estando con caballos, cuando se da cuenta de la posibilidad o de la capacidad que tiene el caballo de esta manera, normalmente nos dicen, Tania, es que tan toda la vida y nunca me había dado cuenta que Todo lo que me todo lo que me mostraba, podía ¿no? mostrar. Toda la oportunidad que tenía de Exactamente. verme ahí. Sí. Y entonces todo lo que tiene que ver con competencias de saltos y de todo, pues él toma toda la emoción del jinete también. Sí, para mí es cuando trabajamos con lo que llamamos binomios deportivos. Normalmente siempre les preguntan, me dicen, o cuando hay una enfermedad o un malestar en el caballo, oye, Tania, mi caballo tiene un problema de rodilla. Y mi primera pregunta nunca es saber qué tiene tu caballo, es ¿y tú? ¿Cómo andas tú? Y En la normalmente es, flexibilidad. ay, caray, sí me duele la rodilla. El caballo también tiene la capacidad de somatizar el malestar de la persona, conocida o desconocida, como si fuera una sesión. Incluso en una sesión de 1 hora, ni el caballo a veces somatiza el malestar físico de la persona. Entonces, cuando tú me decías de tu experiencia con Nanda, realmente a veces me preguntan quién escoge a quién, el caballo a uno o uno al caballo. Nosotros pensamos que por resonancia emocional el caballo y la persona se van a ir, se van a conectar. Pero el caballo también está completamente dispuesto a mostrar algo, incluso si eso significa que su salud o su bienestar está en riesgo. Y eso para mí Sí, es un servicio de amor sí, grandísimo. sí. La verdad es que Porque está arriba del primer instinto que es la sobrevivencia. exactamente. Y nada más es en la sesión, porque ya después se Tiene otro revuelcan, comportamiento. galopan, tiene 4 pies a tierra, que es otra pregunta que nos hacen mucho, ¿cómo hace el caballo para quitar todo lo que le dejamos? Pensamos que el caballo tiene esa capacidad, uno de en el momento sacar, entonces no se quedan con las cosas, pero muchas veces después de una sesión complicada o difícil, o se acuestan en la pista como para hacer tierra, o corren para sacar estímulos, entonces ellos tienen esa posibilidad o esa sabiduría de no estar guardando las cosas. Y fíjate, creo que eso es algo que el ser humano ha perdido mucho, la Muchísimo. conexión con la tierra, el caminar descalzos, Sí. que yo lo busco hacer constantemente. Antes, es más, hasta mis sesiones mucho tiempo atrás, a veces las daba algunas o las meditaciones para los niños y todo descalza. Me gusta mucho estar descalza. Siento que hay algo, un llamado que te recuerda siempre a eso, pero todo el colectivo y todo el sistema te hace el tacón, ponerte de hule, espuma, de madera, de lo que sea para desconectarte de la tierra. Y ya no digo el que vivamos en edificios, que también. Nos hace, creo que todo está diseñado de una forma para alejarnos para desconectarnos, para alejarnos de la sabiduría, para que se nos olvide lo esencial. Sí, tenemos un gran amigo y es un maestro. Igual algún día te lo presento para que lo invitas. No más que 40 minutos no van a ser suficientes. No, ni contigo tampoco. Y él nos decía, empezamos a desconectarnos, Tania, cuando empezamos a usar suela. Sí. Porque entonces ya ponemos una barrera de hule entre lo que es el suelo, la tierra y nuestro cuerpo. Sí, y el pantalón también, que impide el flujo de energía, y la corbata, por mucho que se vean guapos y no sean bonitas, todo está totalmente diseñado para esa desconexión. Creo que a veces la desconexión empieza desde en el momento del nacimiento, cuando nuestras antepasadas hacían, de verdad, en cuclillas, hacían que nacieran cuclillas y, por ejemplo, en los pueblos nativos nacían en lo que aquí se llama temazcal, la casa de sudar, de vapor, porque ahí lo que hacían no era tan traumático para el bebé, porque salía de un ambiente húmedo, caliente, y llegaba al mismo ambiente, porque mantenían una temperatura constante, y las parteras pues tenían ese don, toda esa información, y desafortunadamente se está perdiendo cada vez más.
Pues creo que es momento, como tú dijiste antes de que empezáramos el episodio, que estamos llegando en un momento planetario en donde tenemos que hacer una sinergia y ayudarnos y compartir unos a otros y ayudarnos a recordar esta información. Entiendo que a veces algunos no están listos todavía para ver ciertas cosas y es su tiempo, sin el juicio, sin nada, solamente respetar que esta información está y que hay tanto en regresar como a las raíces, en recordar, en ver lo importante, en ver lo que realmente nos está trayendo el planeta, que es cada vez más tecnología, que toda esta inteligencia artificial y más desconexión y más que pareciera que estamos conectados unos a otros porque todos los contactos que hay, los seguidores y todo en redes sociales, pero es en el momento de más soledad del planeta, que se siente la gente en una constante depresión y soledad constante. Y yo pienso que, bueno, no vamos a entrar en polémicas, pero claro que el sistema está aprovechando esto para poder, no les gusta controlando. La gente despierta, que la gente despierta, deja de ser seguidora y empieza a hacer su proprio criterio y a veces empezamos a hacer nuestro propio criterio. Y aparte de comunicarlo con micrófonos. También. Tania, muchísimas gracias. De verdad que no sé si les quiera regalar un mensaje, que se den la oportunidad de que conozcan a Tania, es un regalo de vida, pero también la magia que hace con los caballos y en dónde te puedan encontrar. También les vamos a dejar también sus datos. Pero ¿qué mensaje también les podrías decir? ¿En dónde estás? ¿Qué les podrías decir antes de despedirnos? Bueno, yo pienso que lo primero que les quisiera decir es que se escuchen. A veces estamos tan inmersos en la vida cotidiana y en nuestras tareas que no nos damos la posibilidad de realmente hacer esa pequeña pausa que los caballos nos obligan a hacer para sentir. Ahorita es mucha mente, muy poco corazón, pero tú lo decías hace ratito, Ani, yo creo que ¿por qué funciona lo de los caballos? No se inventan nada, porque todos nosotros, cada uno de nosotros sabemos lo que tenemos. Entonces nada más es darnos chance y permitirnos escucharnos desde el corazón. Y me gustaría nada más compartir. Cuando llegué aquí me decía Ani, yo siempre empiezo con un pequeño ejercicio de gratitud. Entonces, bueno, hice un pequeño, no es realmente un tarot, son cartas como para darnos una guía de día a día. Y le dije a Ani, pues te voy a dar de tu propia medicina, vamos a sacar una carta. Y la carta que sacó fue gratitud. Caballo hermoso con gratitud. Y pues sí, es algo con lo que yo confío, con lo que resueno, con lo que practico, y entiendo que la gratitud no es algo de palabras, sino es algo que viene desde la esencia, es el ser agradecido, no decir solamente gracias. Ajá. Y a la hora que salió dije, mira, tal cual. Sí, no hay casualidades. Y nada más para cerrar por mi parte, leerte una o dos oraciones para ti, muchísimas para gracias. mí, para todos. Para toda la gente también, gracias. El agradecimiento es una de las formas más rápidas de cambiar de estado de ánimo o de conseguir un nivel de energía positivo, el cual abre las puertas de la abundancia. Sentir aprecio por todo y todos, eso es gratitud. Cada persona que cruza tu camino, cada evento que te sucede son necesarios para tu crecimiento, aun si en algún momento duele demasiado o no lo entiendes. Entonces, eso es lo que quería compartir. Muchísimas gracias, qué bonito y muchas todo lo que escribiste y lo que nos compartes y tu servicio. En nombre de mucha gente te doy las gracias de verdad de todos los beneficios que podemos tener al conocer este trabajo y este servicio. Y pues ojalá que este episodio a mucha gente le ayude a cambiar la percepción que se tiene sobre los animales. Hay muchos hasta frases como muy coloquiales que se dicen de ve nomás, parecen perros y gatos ahí peleándose, ¿no? Y yo digo, quisiera que vean a mis perros y mis gatos cómo juegan juntos, cómo están todo el tiempo juntos, y ojalá que les ayude a cambiar un poco la percepción que se tiene y eso, que aprovechen la oportunidad de hacer el detenimiento antes que la vida nos detenga, porque la vida te detiene, de alguna forma te detiene. A mí me ha detenido en algún momento de, ¿quieres ir muy rápido?
bueno, yo con mi trastorno de ansiedad, me volteo de cabeza de o te aplacas, y te ves o te ves, y ves tu historia o la ves, y creo que eso nos ayuda para poder después hacer un servicio un poquito con más empatía y mucho amor. Yo siempre digo que cuando haces lo que realmente amas, te trae personas maravillosas a la vida, te trae, ni siquiera sientes que estás trabajando, dices, ay, y aparte me van a pagar esto que lo haría con todo el gusto del mundo. Entonces, pues bueno, que cambie su percepción. Muchísimas gracias. Les dejamos todos los datos de Tania. Síganos, acuérdense, en Spotify, pónganle ahí clic en seguir, y en YouTube que se suscriban, déjenos sus comentarios y compartan este episodio para seguir llegando a mucha más gente, para que sigan conociendo la magia de los caballos y toda la sanación que ellos nos pueden aportar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Dani. Muchas gracias por estar aquí. Gracias.